¿Qué onda, mi gente? Nate por aquí. Hoy vamos a sumergirnos a fondo en un tema que puede ser un poco confuso, las generaciones de procesadores Intel. Específicamente, vamos a desglosar el salto masivo entre la sexta generación, también conocida como Skylake, y la octava generación, con nombre clave Coffee Lake. Quizás veas estos números en una laptop o una PC que estés pensando en comprar y te preguntes, ¿realmente importa? La respuesta es un rotundo sí. Así que, quédate conmigo hasta el final de este viaje, porque te garantizo que entenderás exactamente lo que estás obteniendo por tu dinero. Y oye, si esto te resulta útil, hazme un favor y dale a ese botón de suscribir. Ayuda muchísimo. Entonces, ¿qué es exactamente una generación cuando hablamos de una CPU? Piensa en ello como diferentes modelos de un carro. Un modelo de 2016 podría ser excelente, confiable, y llevarte a donde necesites ir. Pero el modelo de 2018 del mismo carro probablemente tenga un mejor motor, características más avanzadas y sea más eficiente en combustible. Es el mismo concepto con los procesadores. Cada nueva generación representa una evolución. Intel toma lo que funcionó en la versión anterior, lo refina, añade nueva tecnología y hace todo más eficiente. Esto no se trata solo de hacer los números más grandes. Se trata de un rediseño fundamental para manejar mejor las tareas modernas. Imagina que tienes un equipo de trabajadores construyendo una casa. La sexta generación es como tener un equipo de 4 constructores muy hábiles. Trabajan duro y hacen el trabajo bastante bien. Ahora, llega la octava generación. No solo les da un poco más de energía a esos 4 constructores. En cambio, añade 2 constructores igualmente hábiles al equipo. De repente, tienes a 6 personas trabajando en la misma casa. Pueden construir paredes, instalar ventanas y poner los cimientos al mismo tiempo, terminando el proyecto mucho más rápido. Esta es la diferencia principal que vamos a explorar. Esta analogía es clave porque el cambio más grande de la sexta a la octava generación no fue solo un pequeño aumento de velocidad. Fue un cambio fundamental en la arquitectura, el mismo plano del procesador. Antes de la octava generación, durante muchos años, el Core i5 estándar tenía 4 núcleos, y el Core i7 tenía 4 núcleos con una pequeña tecnología extra llamada Hyper-Threading. La octava generación rompió ese estándar. Fue un paso revolucionario, no solo uno evolutivo. Este cambio transformó todo el panorama de lo que podíamos esperar de una computadora convencional, haciendo que la computación de alto rendimiento fuera más accesible para todos. Entremos en los detalles. Los procesadores Skylake de sexta generación, como el popular Core i5-6600K, eran fantásticos para su época. Típicamente venían con 4 núcleos y 4 hilos. Un núcleo es como un cerebro individual dentro de la CPU que puede manejar una tarea. Un hilo es como un flujo de trabajo virtual que un núcleo puede gestionar. Entonces, un i5 de sexta generación podía manejar eficazmente 4 tareas simultáneamente. Fue construido con un proceso de fabricación de 14 nanómetros, que era eficiente en ese entonces. Esta arquitectura era sólida, estable y alimentó millones de PC de manera confiable para juegos, trabajo y navegación diaria. Era el estándar indiscutible por una buena razón. Luego vino la octava generación, Coffee Lake, y cambió completamente el juego. Un Core i5 equivalente, como el i5-8600K, no solo tenía 4 núcleos. Venía con 6 núcleos y 6 hilos. Eso es un aumento del 50% en la potencia de procesamiento bruta. Y no solo eran los i5. El Core i7-8700K saltó de 4 núcleos y 8 hilos a la asombrosa cantidad de 6 núcleos y 12 hilos. Esta fue la respuesta directa de Intel a la creciente competencia y las crecientes demandas del software moderno. Más núcleos significan que la computadora puede realizar múltiples tareas con una facilidad increíble, sin ralentizarse. Más allá de simplemente añadir más núcleos, la octava generación también trajo mejoras a la arquitectura misma. Piensa en ello como hacer que cada uno de esos trabajadores no solo sea más numeroso, sino también un poco más inteligente y eficiente. Los procesadores podían alcanzar velocidades de reloj más altas, o relojes de impulso, con mayor facilidad. Esto significa que para tareas que solo usan 1 o 2 núcleos, el chip de octava generación podía funcionar significativamente más rápido que su predecesor de sexta generación.
También tenía mejores gráficos integrados y soporte oficial para memoria DDR4 más rápida. Estas pequeñas mejoras, combinadas con el aumento masivo en el número de núcleos, crearon una brecha de rendimiento imposible de ignorar. En términos de consumo de energía, podrías pensar que añadir más núcleos haría que el procesador usara mucha más electricidad y se calentara más. Pero uno de los trucos de magia de las nuevas arquitecturas es la eficiencia mejorada. Si bien las CPU de octava generación tenían un consumo de energía ligeramente mayor a plena carga, su rendimiento por vatio era en realidad mejor. Esto significa que por cada unidad de electricidad que consumían, entregaban mucha más potencia de cómputo. Entonces, mientras estás navegando por la web o escribiendo un correo electrónico, el uso de energía es muy similar. Pero cuando exiges potencia, la octava generación la entrega en abundancia, sin convertirse en un horno masivo. Así que hemos hablado de núcleos, hilos y arquitectura. Pero, ¿qué significa esto para ti cuando estás frente a tu computadora? Vamos a desglosarlo por tarea. Para la navegación web diaria, enviar correos electrónicos y ver videos en YouTube, ambas generaciones se sentirán bastante rápidas. Sin embargo, con la octava generación, notarás una diferencia significativa cuando empieces a realizar múltiples tareas. Imagina tener 20 pestañas del navegador abiertas, con un video de YouTube reproduciéndose en una, Spotify en segundo plano, y un documento de Word abierto. Un i5 de sexta generación podría empezar a sentirse un poco lento, pero un i5 de octava generación manejará esa carga de trabajo sin sudar la gota gorda. Para los creadores de contenido y profesionales, la diferencia es abismal. Si editas videos, renderizas modelos 3D o compilas grandes cantidades de código, el tiempo es dinero. Los núcleos extra de un procesador de octava generación reducen drásticamente los tiempos de renderizado y exportación. Una exportación de video que podría tomar 30 minutos en un quad-core de sexta generación podría terminarse en solo 15 o 20 minutos en un hexacore de octava generación. Esto es un impulso masivo de productividad. El procesador es capaz de dividir el trabajo entre sus 6 núcleos, abordando el proyecto como un equipo bien coordinado en lugar de un equipo más pequeño trabajando horas extras. Ahora hablemos de los juegos, un tema cercano a mi corazón. Durante un tiempo, 4 núcleos eran suficientes para la mayoría de los juegos. Pero a medida que los juegos se han vuelto más complejos, con mundos abiertos masivos, físicas complejas y cientos de personajes no jugadores, han comenzado a usar más núcleos. Si bien un i5 de sexta generación aún puede jugar muchos juegos modernos, podrías experimentar tartamudeos o caídas de cuadros en escenas exigentes. Un procesador de octava generación, con sus núcleos extra, proporciona una experiencia mucho más fluida y consistente. Te da el margen para ejecutar el juego, Discord y otras aplicaciones en segundo plano sin afectar tu rendimiento. En última instancia, la elección se reduce a la preparación para el futuro. Una PC con un procesador de sexta generación era excelente en 2016, pero en 2025 está mostrando su edad. El software y los sistemas operativos se actualizan continuamente para aprovechar más núcleos. Windows 11, por ejemplo, funciona mucho más suavemente en sistemas con más núcleos. Una CPU de octava generación está simplemente mejor equipada para manejar las demandas del software moderno y futuro. Proporciona una base de rendimiento que te mantendrá contento durante años, mientras que un sistema de sexta generación podría sentir que ya está luchando para mantenerse al día con las nuevas aplicaciones y juegos. Entonces, después de todo esto, ¿cuál deberías elegir? Hagámoslo simple. Si tienes un presupuesto extremadamente ajustado y tus necesidades informáticas son muy básicas, estamos hablando estrictamente de navegación web, correo electrónico y quizás algo de edición ligera de documentos, una PC con un procesador de sexta generación aún podría servir. Puedes encontrarlas muy baratas en el mercado de segunda mano. Sin embargo, debes ser consciente de sus limitaciones. No es una máquina para multitareas pesadas, juegos modernos o cualquier tipo de trabajo creativo exigente. Estás comprando una máquina que ya está al final de su ciclo de vida práctico. Sin embargo, para casi todos los demás, recomendaría encarecidamente buscar un procesador de octava generación o más nuevo.
El salto en rendimiento es demasiado significativo para ignorarlo. Si planeas jugar, hacer streaming, editar videos o incluso solo realizar muchas tareas a la vez para el trabajo o la escuela, la octava generación es tu punto de entrada mínimo para una buena experiencia. La inversión que hagas en un sistema con una CPU de octava generación te compensará con una experiencia de usuario más fluida, rápida y mucho menos frustrante. Es la diferencia entre una PC que simplemente funciona y una PC que trabaja para ti. Piénsalo de esta manera. Comprar una PC de sexta generación hoy es como comprar un teléfono que ya no puede recibir actualizaciones de software. Todavía podrá hacer llamadas y enviar mensajes, pero te perderás nuevas funciones, parches de seguridad y compatibilidad con aplicaciones. Una PC de octava generación es como comprar un teléfono que todavía es totalmente compatible. Puede ejecutar todas las aplicaciones más recientes y seguirá funcionando bien durante un buen tiempo. La diferencia de precio entre un sistema usado de sexta generación y uno usado de octava generación a menudo no es tan grande, pero el rendimiento y la longevidad que ganas son enormes. Mi recomendación final es clara. Ahorra un poco más si es necesario y consigue una computadora con un procesador Intel Core de octava generación o más nuevo. Fue un verdadero punto de inflexión en el hardware de PC, ofreciendo un nivel de rendimiento que ha envejecido increíblemente bien. Proporciona la potencia y la flexibilidad para manejar el mundo digital actual y te servirá fielmente durante años. No te conformes con una sexta generación, a menos que no tengas absolutamente ninguna otra opción. Tu yo futuro, que no estará mirando una pantalla de carga, te lo agradecerá. Gracias por quedarte y nos vemos en el próximo.